Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buena tarde. Iván, quiero contarte dos cosas. La primera, hoy va a ser la continuación de nuestro primer podcast. Hoy no, bueno, eso fue en septiembre. Es la continuación del podcast de emociones. Y lo otro es que tenemos invitados, o sea, nos están acompañando nuestros estudiantes. Pues que eso hace parte de diferentes grupos a los cuales nosotros les hacemos seguimiento. Pero entonces quiero comenzar con el nombre de nuestro podcast del día de hoy y es ¿La emoción manda, Iván? Bueno, yo no sé qué piensen las personas del auditorio, pero los psicólogos tenemos como una frase que es donde manda emoción, no manda cognición. Donde manda la emoción, no manda pensamiento. Pues eso tendrá que ver hasta con la historia evolutiva del ser humano, ¿cierto? Donde primero fueron las emociones y después se desarrolló cerebro y la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces hablábamos en la sesión pasada que las emociones primarias son unas respuestas automáticas del organismo que nos sirven para sobrevivir. Entonces, algunas de esas son alarmas, como el miedo. Y si hay miedo, pues manda el miedo y no manda el pensamiento, ¿cierto? Entonces, donde hay miedo y hay un miedo real, frente a un peligro real, entonces lo que hace el organismo es protegerse, correr, huir, ¿cierto? Con tal de sobrevivir. Entonces, la emoción manda. Ok, entonces en ese orden de ideas y para quienes no han visto nuestro primer podcast y esperamos que cuando vean les vamos a dejar en la cajita de información el primero para que puedan ver qué emociones trabajamos. En resumen, trabajamos 3: tristeza, miedo y la ira, ¿sí? Para ese momento también nos hablaste de la ansiedad, que ya vendría siendo una emoción que la llamamos de segundo orden desde la psicología, ¿sí? En varias ocasiones podemos sentir esa ansiedad. En ese momento nos contaste que sentías en ese momento ansiedad por estar haciendo por primera vez un podcast. ¿Hoy sientes el mismo nivel de ansiedad? Bueno, la ansiedad pues también se da al enfrentar una situación por primera vez. Entonces hoy la ansiedad es algo menor, pero igual hay ansiedad. Recuerden que la ansiedad también es como la preparación para actuar, ¿no? Frente a situaciones de exigencia, aparece la activación del organismo, la emoción para poder enfrentar esas situaciones que son de exigencia. O sea que en ese orden de ideas podemos estar diciendo que la ansiedad es necesaria. ¿Por qué? Yo, pues obviamente en la atención con los estudiantes, muchas veces ellos creen que no debería estar, ¿sí? Y en ese orden de ideas uno dice, no, es que no deba de estar, tiene que estar, porque te está preparando, ¿sí? Pero, ¿qué tanto es que esté mandando la ansiedad? ¿Cómo podemos, digamos que, saber cómo es la ansiedad? ¿Qué es? ¿Cómo se siente? Bueno, entonces, como les dije, son respuestas automáticas del organismo frente a situaciones de exigencia. Hablábamos del miedo, que el miedo se produce cuando hay un peligro, una amenaza, entonces se dispara de manera automática el miedo, ¿cierto? Se activa todo el sistema nervioso simpático. Yo no sé por qué lo llaman simpático, porque no se siente muy simpático, ¿cierto? Debería llamarse como antipático, ¿no? Sí, no es agradable. Entonces, las respuestas del organismo con este sistema, que es el sistema de lucha o huida, es el sistema de protección del organismo, entonces se activa la frecuencia cardíaca, porque se necesita más sangre para los músculos esqueléticos, ¿sí? Entonces se dilatan las arterias de los músculos para que recibir más sangre y más oxígeno. Se contraen las arterias de la cara, por eso algunas personas con susto quedan blancas, pálidas, ¿cierto? Se dilata la pupila porque hay que mejorar la visión. Se produce sudoración porque hay que regular la temperatura, o sea, una cantidad de respuestas que son en fracciones de segundo que prepara el organismo para reaccionar.
Si hablamos de la ansiedad, pues la ansiedad decimos que son temores irracionales, como lo vimos en el anterior podcast, que le tememos a cosas que no son lesivas, son inocuas, como el rechazo, la burla, cometer un error, sí, equivocarse. Frente a esas situaciones, pues realmente no pasa nada. Si además de sentirnos con algo de frustración, algo de malestar, no pasa absolutamente nada más al organismo. Entonces la ansiedad, si es frente a alguna de estas situaciones que le tememos y que son inocuas, pues no es buena. Pero hay una activación del organismo. Yo no sé si exactamente se llama ansiedad, pero es similar, que cuando vamos a enfrentar una serie de situaciones de exigencia, nos activamos. Vamos a hablar en público, como en este caso les decía que hay algo de ansiedad. Vamos a presentar una entrevista de trabajo, vamos a presentar un parcial cierto de final de corte, entonces hay una activación. Esa activación es buena porque me pone alerta, ¿cierto? Me pone atento, me ayuda a desempeñarme de una manera rápida y precisa, porque presentar parciales no solo es saber los conceptos y saberlos aplicar, sino hay que hacerlo a toda y de manera precisa, ¿cierto? El problema es cuando la ansiedad sube más de lo normal, ahí empieza a afectar los procesos mentales. Se afecta la atención, la concentración, la memoria, entonces por el afán, ¿cierto? Entonces estoy en el primer punto y ya estoy pensando en el tercero y en el cuarto y no he terminado el primero, ¿sí? Y no entonces leído ninguno de los otros. Sí, entonces estoy sacando la raíz cuadrada de 9 y pongo 2, porque sí, al lado había un número 2, entonces, o el más lo despejo y sigue sumando al otro lado. Se produce una serie de errores de concentración y eso afecta, pues, el resultado, y como afecta el resultado, pues afecta la calificación. Entonces muchas veces los resultados se ven afectados por el estado emocional que es más alto de lo normal porque desorganizan procesos mentales. O en casos extremos la persona llega a quedar en blanco, lo que llaman queda bloqueada, ¿cierto? Por el estado emocional tan fuerte. Entonces, y se puede producir porque leyeron un enunciado de un problema y percibieron que era muy distinto a los que habían resuelto, les generó duda y entonces ya se activa el organismo fuertemente y esa activación del organismo empieza a afectar el pensamiento. Uy, tenaz, ¿qué es esto? Yo no sé esto. Y si no es esto, empieza todo un guión negativo, ¿cierto? Y si no esto, entonces me voy a tirar el parcial. Si me tiré el parcial, entonces el promedio del tercio, ¿cierto? Y si me tiré, no, y si es el primer tercio, entonces, si esto es en el primer tercio, entonces no, ya perdí. ¿Sí? Ya cancele. Sí, no, sí, ya cancelo, ya estoy pensando en cancelar, ¿cierto? Entonces afecta ahí los procesos mentales y el desempeño, ¿no? Entonces... Pero entonces, ¿en qué momento la necesitamos? O sea, ¿en qué momento necesitamos la ansiedad? Si estamos en una situación de esas, ¿es necesaria? ¿Se puede quitar si no es necesaria? Es absolutamente necesario, como les decía, me ayuda a estar pilas, a estar alerta, a ser ágil, a ser preciso, a estar concentrado. El problema es cuando sube más de lo normal. Cuando sube más de lo normal ya se vuelve un obstáculo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es aprender a entender la emoción. Yo les digo, hay que empezar a hablar con la señora adrenalina. Ok. Entonces llegan y se sientan antes del parcial, realizan la respiración diafragmática, ¿cierto? ¿Saben cuál es la respiración diafragmática? ¿Ni idea? Es tomar aire por la nariz, se saca el abdomen lo que más se pueda, 6 meses de embarazo. Uy, espere. Se bota por la boca, como si quisiéramos tocar la columna vertebral con el abdomen. Sí, se bota por la boca, ese es el movimiento adecuado para respirar. Ok, no hacemos una respiración de acá arriba, sino de estómago. Esto no. Ok. Pues evidentemente se va a mover tórax, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en el movimiento del abdomen. ¿Por qué? Porque hay un sistema que también es autónomo, como el simpático, que se llama el parasimpático. Y el parasimpático inerva o gobierna la función de la respiración. Por eso cuando estamos nerviosos nos dicen respire.
Pues la mayoría de gente no sabe por qué, pero sabe que funciona el respirar porque estamos activando el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación. Y estos dos sistemas son alternos. Cuando el uno se activa, el otro tiende a inactivarse. ¿Sí? Entonces, al realizar este movimiento exagerado del vientre, lo que estamos haciendo es moviendo de una manera más fuerte el diafragma, que es ese músculo grandote que separa tórax y abdomen, que es uno de los principales músculos de la respiración. Pero como es de un sistema nervioso autónomo, pues se manda solito. Entonces no lo podemos mover, como el corazón, ¿no? Detengan un poquito el corazón a ver si pueden. ¿Sí? No se puede, ¿cierto? Entonces vamos a mover el diafragma más fuertemente con el movimiento del abdomen. Sacamos barriga, baja el diafragma, hundimos barriga, sube el diafragma más fuertemente. Entonces esa respiración sirve para bajar un poquito la ansiedad. Entonces, bueno, y hay una técnica de relajación que si están interesados les podemos enviar el formato, ¿cierto? Que se llama relajación 4x4x4, que está basada en esta respiración. Es una técnica de relajación superficial que es muy corta, demora 1 minuto o menos, ¿sí? Y ayuda a bajar el nivel de ansiedad y deja el nivel de activación del organismo en un punto donde nos podemos desempeñar de una manera óptima. Entonces estamos respirando, ¿cierto? Después de eso, entonces vamos a hablar con la señora Adrenalina, como les decía. ¿Qué le vamos a decir a la señora Adrenalina? Váyase de acá. Bienvenida, señora Adrenalina. ¿Sí? Bueno, ok. Bienvenida, señora Adrenalina, porque con usted voy a estar pilas, ¿cierto? Estoy alerta, voy a ser preciso, voy a ser ágil. Sí, voy a sacar 5, ¿sí? Entonces, bienvenida, señora Adrenalina, porque con usted voy a tener un excelente desempeño. Entonces, técnicamente esa técnica se llama entender la emoción, ¿sí? Entonces respiramos, entendemos la emoción y se ayuda y se empieza a regular la emoción, de esa manera que quede el nivel de activación, como les digo, en un punto donde nos vamos a desempeñar de manera óptima. Bueno, entonces esa es una buena estrategia a la hora de poder organizar la emoción, porque también eso lo hablamos en el anterior podcast y es la emoción hay que organizarla para poder también regularla, ¿sí? Me encanta, digamos, que esa palabra. Esa sería una forma de organizar la ansiedad, ¿sí? Sí. ¿Qué otra forma podríamos encontrar o qué sería ese paso siguiente para poderla organizar? Bueno, existen diferentes estrategias. Anteriormente, las terapias psicológicas estaban dirigidas a controlar la ansiedad, pero con décadas de estudios, de investigaciones y de realizar terapias para la regulación emocional, se encontró que eso producía un efecto contrario. O sea, intentar controlar la ansiedad lo que produce es un efecto contrario. Para eso podemos hacer un ejercicio simple. Intenten todos no pensar para nada en el color azul. No se imaginen nada azul, no tienen para qué imaginarse nada azul, nada azul. No piensen en el color azul. Controlen ese pensamiento y no piensen para nada en el color azul. ¿Qué sucede? Pues que pienso en cosas azules. Aparece el color azul. ¿Sí? En la medida que uno intente controlar, la emoción va a aumentar. O sea, si yo estoy ansioso, estoy preocupado, entonces en la medida que intente controlar esa preocupación, o sea, cuando estoy intentando, bueno, por ejemplo, cuando nos acostamos a conciliar el sueño. Tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Están estudiando cálculo, ¿cierto? Y no pudieron resolver el último ejercicio. Se acuestan y ¿qué pasa? Numeritos en la cabeza. Siguen y ¿cómo es que se resolvía esa vaina? Pero yo, ¿por qué no lo pude resolver? ¿Cierto? Entonces siguen pensando y después piensan, ay, no, pero yo tengo que dormir, mañana tengo que madrugar y si no descanso, entonces mañana no voy a funcionar bien, voy a tener sueño, voy a estar cansado, entonces tengo que dormir, tengo que dormir. El tengo que dormir, esa palabra tengo, ya está relacionada con la ansiedad, ¿cierto? Y en la medida que me preocupe... Con una exigencia. Sí, es un parámetro, es un estándar, es una exigencia, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo me preocupe por no dormir, pues menos voy a dormir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace es todo lo contrario. La cama se hizo para descansar, en la cama no se resuelven integrales ni derivadas, ¿sí? Mucho menos problemas de novios, ¿sí? Ok.
Entonces la cama se hizo para descansar. Entonces, ¿qué hace la persona ahí? Pues renuncia al control, ¿sí? No controla la función, la preocupación, porque eso produce más estrés, y entonces dice, voy a descansar así no duerma, porque la cama está para descansar, entonces voy a descansar así no duerma, o sea, me rindo, y en la medida que yo me pueda rendir, voy a considerar el sueño más fácil, seguramente, ¿cierto? Entonces, la idea es no control, porque hablábamos también anteriormente en el podcast que la ansiedad está relacionada con la necesidad de control. Cuando algo se me sale del control, se dispara la ansiedad, ¿cierto? O cuando hay incertidumbre, cuando no sé qué es lo que va a llegar a pasar. ¿Será que voy a tener el promedio? Entonces, eso ya implica ansiedad, implica anticipación. Entonces, como esa necesidad de control está relacionada con la ansiedad, entonces hay que hacer lo contrario. No controlar, rendirse, ¿no? Hay una estrategia que es ahora utilizada, aunque los psicólogos la utilizamos hace mucho tiempo, porque los cambios psicológicos parten de la autoobservación, de darme cuenta cómo es que pienso, cómo es que siento, cómo es que me comporto, especialmente bajo esos estados emocionales, en las situaciones difíciles. A esa técnica la llaman conciencia plena, se llama ahora conciencia plena. Bueno, es más conocida en inglés como mindfulness. Mindfulness, suena más importante, seguramente es mucho más efectiva si la decimos en inglés, ¿cierto? Pero la entendemos mejor si la decimos en español, conciencia plena. ¿De qué se trata la conciencia plena? Es de ser conscientes de nosotros mismos en el aquí y el ahora. En lo que estamos haciendo. En lo que estamos haciendo. Consciente de mí en qué estoy sintiendo. ¿Y cómo es eso que siento? ¿En qué partes del cuerpo se manifiesta? ¿Sí? Hay tensión muscular, hay vacío en el estómago, ¿sí? Hay temblor, aumenta la respiración, o sea, ¿cómo se está manifestando esa sensación en mí? Y observar la emoción, sumergirme en la emoción, no evitarla, ¿sí? Y además ver qué tipo de pensamientos aparecen, cuál es el contenido de esos pensamientos, ver esos pensamientos, ver esos contenidos y ver cómo están relacionados con el estado emocional, con la ansiedad. Y en últimas, es concluir que eso que yo pienso y eso que estoy sintiendo no es la realidad, porque lo que yo pienso y siento está dentro de mí, la realidad está afuera, ¿sí? Y muchos de esos pensamientos son suposiciones. Y como están asociados a la emoción, y como la emoción manda, cerebro le come cuento, ¿sí? Y entonces empieza a hacer una cantidad de suposiciones y anticipaciones negativas que lo que hacen es aumentar más la ansiedad. Como en el ejemplo ahorita, ¿cierto? Me confundí en un punto, se me activó la emoción, entonces no voy a poder resolver este punto y empiezo, ¿no? El guión negativo. Me voy a tirar el parcial y este parcial vale 80% y yo me tiré el 80% ya me tiré el tercio y bueno, y ustedes ya saben todo lo que viene después de ese tipo de pensamientos, ¿cierto? Una cantidad de suposiciones que son negativas. ¿Cómo se da ese proceso? Dime. Que ellos ya saben cómo se da ese proceso. Si estábamos hablando de que, pues digamos que la ansiedad tiene una función, es necesaria, ¿la podemos poner en el grupo de emociones primarias o ya pasa a ser en ese grupo de emociones secundarias? Es primaria cuando nos prepara para la acción, ¿sí? Okay. Para desempeñarnos bien. Sí, es esa energía extra para enfrentar situaciones de exigencia. Pero cuando empezamos con esas suposiciones, cuando anticipamos, por ejemplo, tengo que hacer, bueno, voy a llegar a una clase donde el profesor pasa regularmente al tablero, ¿cierto? Y al azar, ¿no? Coge la lista y fulanito de tal, entonces Rodríguez, al frente, resuelva este ejercicio, ¿no? Entonces, como es algo habitual que hace el profesor, entonces, antes de la clase, la persona que no se siente preparada, ¿qué va a sentir y qué va a pensar? Faltan 3 días para la clase y ya estoy sintiendo la ansiedad, ¿no? ¿Qué tal que me pase? Y si me pasa, ¿y qué tal que yo no sepa? Y si no sé responder, entonces, o qué tal diga algo mal. Y si digo algo mal, entonces van a pensar, qué bruto, ¿cierto? ¿Y si se burlan de mí? Sí, se burlan de mí, y qué tonto, no, pues de nada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí es una emoción secundaria
porque es el resultado de una serie de temores aprendidos a cosas que son inocuas. Bueno, yo le llamo a mi amiga la ansiedad. Entonces, continuemos, ya no ahondemos tanto en la ansiedad. Yo creo que ya quedó claro que el tema de ansiedad es necesaria, es importante. Espera que faltan unas estrategias. ¿Faltan estrategias? No, cuéntanos. Sí, entonces hablamos de la respiración, entender la emoción, la conciencia plena, ser conscientes de nosotros, que así como pensamos y sentimos no es la realidad. Que muchas veces hacemos pronósticos negativos de nosotros mismos, de nuestros resultados, cuando tenemos la elección de hacer pronósticos positivos o no. Yo escojo qué tipo de pronósticos hago. Miremos, otra estrategia puede ser, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que se tienen, ¿cierto? Es la nota, ¿sí? Y empiezan a hacer cuentas, ¿no? Y lo triste es que empiezan a hacer cuentas para sacar el 3, ¿sí? Para pasar al menos, ¿sí? ¿No? Ni siquiera se preocupa por el 5. Sí, la única cuenta que sirve realmente sobre las notas es cuánto necesito sacarme en el próximo parcial. La única cuenta que sirve es 5. 5. Es lo máximo que puedo sacar, ¿cierto? Entonces, es la única cuenta que hay que hacer. ¿De qué sirve ponerme a pensar en la nota antes del parcial? ¿Pensando en la nota voy a sacar más nota? ¿Sirve de algo? Ojalá. O estando en el parcial, ¿de qué me sirve pensar en la nota en el resultado? ¿Cuál es el efecto de ponerme a pensar en la nota en el momento que estoy respondiendo un parcial? ¿Sirve de algo? De nada bueno, ¿cierto? Pierdo tiempo, me desconcentro, aumenta la emoción, confusión, errores de concentración. ¿Y lo que no sirve, cómo se llama? Lo que no sirve, ¿qué? Lo que no le sirve en la casa, ¿cómo se llama? Estorbo. Basura. Ah, me estorba. Entonces, si esos pensamientos no me sirven, Ok. sí, también estorba. Si esos pensamientos no me sirven, entonces son basura. Entonces, otra técnica se llama detener el pensamiento. Entonces, cuando aparezcan esas suposiciones negativas, voy a detener el pensamiento diciendo, estoy pensando pura basura, pura porquería. Y huele a feo. Y lo que no le sirve al organismo, pues ya saben cómo se llama. Entonces, estoy pensando pura porquería. ¿Sí? Entonces, hay que detener esos pensamientos. Esa sí no la digo. No, todos sabemos cómo se llama. ¿Sí? Entonces, estoy pensando pura porquería, ¿cierto? Pero no me quedo ahí. Hay que empezar a generar pensamientos alternativos, ojalá positivos, pero si no puedo positivos, al menos neutros. Pero hay una estrategia que funciona mejor que generar pensamientos alternativos o positivos. Y es actuar, generar acciones alternativas. ¿Sí? O sea, ¿para qué me quedo pensando? Porque la ansiedad es preocupación. Y la preocupación es pensar, 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 pensar. Y la preocupación que tengo hoy fue la misma de la semana pasada y del mes anterior y el del primer corte y la misma preocupación desde antes de empezar semestre, ¿no? Siempre la misma preocupación. Entonces, ¿de qué sirve eso, cierto? Entonces, ¿de qué me sirve preocuparme? Entonces, lo que hay que hacer es actuar, acciones alternativas. Ocuparme. Y la acción alternativa es, yo la llamo en términos cotidianos, oiga, deje de pensar basura, coja oficio, ¿sí? Coja oficio, o sea, haga algo útil, algo productivo, y al hacer algo útil y productivo, pues al menos si no se sienten bien, se van a sentir menos mal, ¿cierto? Mientras, sobre todo, ya cuando se concentran, se les olvidan las preocupaciones y avanzan en el aprendizaje, en el estudio, en los trabajos, en lo que tengan que hacer, y eso ya disminuye bastante el estado emocional. Ya. Ok, espero vayan ahí anotando como esas estrategias para que las puedan implementar cuando estén en estos estados. Vámonos entonces con cuáles son esas otras emociones secundarias que sean también de carácter, digamos que tengan esas sensaciones que sí pueden llegar a ser agradables. ¿Secundarios que sean agradables? ¿O no hay? Bueno, miremos las secundarias que no son agradables, que está en la ansiedad, estaría
Estaría la depresión, ¿cierto? La depresión es una tristeza profunda. Está el resentimiento, que es la consecuencia de la ira. Es una ira que se repite a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, pongamos el ejemplo. El profesor cierra la puerta del salón a las 7:10. Y por lo general echa seguro. Un día llegó a las 7:10, cerró la puerta, pero se le olvidó echar seguro. Y llega un estudiante corriendo, ¿cierto? Y abrió la puerta 7:12. Y el profesor voltea a mirar, ¿cierto? Alerta. Y no solo alerta, sino lo ve como amenaza, ¿cierto? Sí, se ve amenazada su autoridad porque él dice que hasta las 7:10 pueden entrar, ¿cierto? Entonces el profesor lo percibe como ataque, entonces es una respuesta de ira. Y le dice, muy bien, fulanito, usted que llegó con tanto impulso, entonces por favor continúe resolviendo este ejercicio. Por más que la persona sepa, no tiene ni idea de cuál ejercicio es, si no le está dando tiempo para entender, analizar el ejercicio y poderlo hacer, o sea, por más que sepa, no lo va a poder resolver, ¿sí? Al menos en el tiempo que espera el profesor. Y el profesor llega y le dice, no, pero si usted no puede resolver este ejercicio tan fácil, ¿usted qué hace aquí? No le haga perder tiempo ni plata a sus papás. Mejor vaya a estudiar psicología, que esa vaina es más fácil. ¿Sí? Usted qué hace aquí y no pierda el tiempo. Y los compañeros ayudan, ¿cierto? Uy. No, acá eso no pasa. No, estamos hablando de otras entidades de educación superior. Aquí nunca pasa eso. Entonces, al estudiante pues le da ira, ¿cierto? Percibe ataque, lo están descalificando y fuera de eso hay escarnio público, ¿cierto? Entonces hay ira, pero como la ira, si no se expresa, ahí queda, ¿cierto? Entonces, como percibe que puede existir retaliación si llega a defenderse, porque si es asertivo, el estudiante puede decirle, pues profesor, yo le agradezco mucho que se preocupe por mi tiempo y por la plata de mis papás, pero créame que no es necesario, tranquilo. ¿Qué pasa ahí? Se va a poner bravo. ¿Y qué hacen los compañeros? Oh, siguen ayudando, ¿cierto? ¡Quieto! Siguen ayudando. Entonces con esa onomatopeya de los compañeros, pues el profesor se siente más atacado, ¿cierto? Bueno, y le puede poner un lindo cerito o algo así, ¿cierto? ¿Qué pasa en el estudiante? No puedo hacer nada, ¿cierto? Sale del salón y, oiga, hermano, vaya a estudiar psicología, vaya, ¿cierto? Yo conozco buenas facultades, le paso los pensum de psicología. Y se la montan, ¿no? Los amigos, ¿no? Qué buenos amigos. ¿Sí? Se encuentra con la pareja, ¿no? ¿Qué hace? Imagínese que ese viejo cacreco desgraciado, mire la que me hizo, yo corriendo para llegarle a tiempo, yo que he hecho tanto esfuerzo por aprenderle y participarle y mire lo que me hace. Ya ha pasado como una hora, bueno, hora y media, ¿cierto? Y ya no es una persona molesta, sino dos, él y la pareja. Llegan a la casa y ¿qué pasa? Qué horrible ese profesor. Sí, la pareja, uy, sí, viejo, no sé qué, ¿dónde estacionará el carro? A ver si se lo rayamos. Llega a la casa y ¿qué sucede, no? Mijito, ¿cómo le fue? No, imagínese, mamá, que este viejo desgraciado otra vez. Y vuelve, ¿no? Y vuelve y cuenta el asunto y entonces vuelve a aparecer la ira, ¿cierto? Y ya han pasado como 6, 8 horas y vuelve y se activa el organismo y se desgasta el organismo por una situación que pasó a las 7:12 de la mañana. Y se acuerda, bueno, y al papá también, entonces ya son 4 personas ya resentidas contra el viejo cacreco, ¿no? Y se acuestan y no concilian el sueño. Yo sí fui mucho pendejo. La próxima vez que me diga algo, mejor dicho, yo le voy a decir, yo no me voy a defender, no me tengo por qué quedarme callado. Sí fui mucho tonto, yo por qué no le dije algo. Y no concilian el sueño, ¿sí? O sea, prácticamente se lo llevan a la cama. ¿Sí? Y el señor, a unos kilómetros de distancia, roncando plácidamente y la persona desgastándose y desgastando su organismo, no descansando,
Y ni el papá, ni la mamá, ni la pareja, nadie está cómodo por algo que sucedió a las 7:12 del día. Un desgaste innecesario, eso es pura emoción secundaria, ¿cierto? Hablábamos que la emoción se organiza, ¿cierto? Sí. Una manera de organizar esas emociones, tanto la ansiedad como la ira, el resentimiento, es utilizar técnicas valorativas. O sea, hacerme preguntas, entrar a valorar la emoción o entrar a valorar la situación que genera esa emoción. Y es algo muy simple. ¿Vale la pena sentirme así? ¿Vale la pena contar esto siquiera? Sí. Sí. No, la novela del viejo me dijo que yo estudiara psicología. No, pues no, es trascendental en la vida ese suceso, ¿no? Entonces, ¿vale la pena sentirme así? La gran mayoría de las veces la respuesta va a ser no, porque muy pocas cosas en la vida merecen que ustedes se intranquilicen, que perdamos nuestra calma y nuestra tranquilidad. Muy pocas cosas, las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Dentro de estas emociones, nosotros en la ira, en la ansiedad, la atención está centrada afuera, en los demás, en las circunstancias, en lo que nos hacen, en lo que nos dicen, en lo que nos sucede, ¿sí? En lo que percibimos injusto de los demás hacia nosotros. Entonces la atención está absolutamente afuera, entonces hay que volcar la atención a nosotros mismos, ¿cierto? Y estamos en las situaciones y en las circunstancias y nos olvidamos de nosotros mismos, por eso funciona la conciencia plena. O sea, aparte de tener la tranquilidad y la felicidad en la vida, es saber eso, que muy pocas cosas en la vida merecen que ustedes se intranquilicen y se desgasten, muy pocas. Tanto, para tener éxito en la vida, debemos aprender a estar por encima de las situaciones. Al menos de la mayoría de las situaciones, eso lo debemos aprender a hacer. Porque ustedes son más importantes que las circunstancias, ¿cierto? Por ahí hasta lo dijo un filósofo alguna vez, ¿cierto? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pero primero yo estoy por encima de las circunstancias, a veces así sean difíciles. Si hacemos eso, si yo soy el foco de atención y yo pongo la atención en lo que es más importante en la vida, y lo más importante en mi vida, pues ¿quién es? Pues ¿qué diría un argentino? Pues yo, ¿cierto? Yo. No hay nadie más importante que yo, ¿no? Sí. Entonces, eso también es una forma de organizar la emoción y manejar estas emociones, ¿no? Entonces ahí hablamos de las emociones secundarias. Yo diría que las emociones que son más agradables tienden a ser, la gran mayoría tienden a ser primarias, ¿sí? Okay. Algunas pueden ser secundarias, por ejemplo, como el orgullo, ¿sí? El orgullo es un estado emocional consecuente de una valoración que hago de mí mismo, de mi desempeño, de algún logro, ¿cierto? Entonces aparece el orgullo es muy bueno, ¿cierto? Forma parte de tener una apreciación, o como lo llaman autoestima, aunque para los psicólogos ya ese concepto no existe, pero lo utilizan mucho a nivel cotidiano. Uh-huh. Entonces está relacionado con lo que denominan autoestima, ¿cierto? Lo que es negativo es la soberbia, ¿sí? Okay. Pero el orgullo es un valor y es pues se puede decir que es secundario, pues es el resultado de una valoración que estoy haciendo de mi desempeño. O la culpa o la vergüenza, porque tienen una serie de connotaciones sociales, ¿cierto? La culpa y la vergüenza la sentimos por una serie de valoraciones morales de mi comportamiento, ¿sí? Que me he comportado mal, me comporté mal, hice algo mal. Si lesioné a otra persona, entonces aparece la culpa. Cuando la culpa está relacionada con un evento en donde realmente yo he cometido una falta grave, le he hecho daño a alguien, con intención o sin intención aparece la culpa, esa culpa es primaria, porque es coherente con mi comportamiento, con una circunstancia. Con la situación. Con la situación Okay. real. Pero hay culpas que son secundarias, que ya es invento. Sentimos culpa por un montón de cosas o vergüenza que no lo ameritan. Si la gran mayoría de culpas y vergüenzas que sentimos las personas no valen la pena, solo deben ser frente a eventos realmente lesivos, faltas a la moral grandes. Y yo creo que la gran mayoría de personas que estamos en la universidad
pues en términos generales somos buenas personas, no cometieron de esas faltas como tan graves, ¿no? Para Sí, pero sentir ya eso. estaríamos hablando en otros planos. Sí, entonces ese puede ser uno de los ejemplos de esas emociones primarias y secundarias. Ok, Iván. En el podcast anterior nos dejaste una pregunta en relación con esas emociones que nos generan esas sensaciones agradables. Y era, o fue, es a quien admiramos. Porque el término de admiración puede estar dentro de, digamos que la podemos catalogar como esa emoción que puede ser primaria y que genera esa sensación agradable. Bueno, sí, la admiración es como como cuando alguien nos sorprende, ¿cierto? Cuando algo nos sorprende por un desempeño, por una característica, por un valor, por un logro, porque alguien nos sorprende de una manera positiva, entonces siente esa admiración y también es una respuesta automática, ¿cierto? Que uno puede abrir, se dilatan la pupila, se abren los ojos, se queda uno con la boca abierta así, queda uno como admirado de eso, ¿cierto? Entonces es un agrado, ¿cierto? Que muchas veces puede producir hasta entusiasmo, que es otra emoción positiva, ¿no? Y la admiración, yo muchas veces la refiero en las relaciones de pareja, porque uno quiere lo que uno admira. Ok. Tengan eso presente siempre en sus relaciones de pareja. Uno quiere lo que uno admira. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero ser querido, amado por la otra persona, debo hacer cosas que generen admiración. ¿Sí? Y no cosas que generen malestar o repudio, ¿cierto? Entonces, si yo pierdo la elegancia, se va a perder la admiración que me tiene la otra persona. Entonces estoy logrando lo contrario que yo quiero, ¿cierto? Pero dicen que el amor lo aguanta todo y lo soporta todo, eso es puro cuento. Uno de amor no solo vive. El amor se desgasta, se erosiona con interacciones negativas, entonces quieren que los quieran, que sea más difícil dejarlos, hagan cosas por las cuales son admirados, puedan ser admirados, ¿no? Bueno, no era un podcast de parejas, pero es ahí les quedó una buena estrategia. Bueno, esas emociones que son, digamos que agradables, bueno, que generan sensaciones agradables, pueden también transformarse y llevarnos de pronto a tener o a vivir situaciones en las que podamos estar en peligro o nos pueda llevar a términos como nosotros pues en psicología lo llamaríamos como impulsividad y pueda generarnos consecuencias negativas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un exceso de entusiasmo, ¿cierto? Hay un trastorno que se llama manía, que está relacionado algunas veces con el trastorno afectivo bipolar, que la persona pasa de unos estados depresivos prolongados, profundos, a unos estados de entusiasmo, de hiperactividad, de optimismo exagerado, ¿cierto? Entonces, y la persona está hiperactiva y se siente todopoderosa, que todo lo puede lograr. Es un ejemplo de patología en donde esa emoción, esa manía, esa emoción fuerte llega a ser pues perjudicial. Pero espérate, Iván, que yo esta mañana haya estado de pronto alegre o triste y de pronto ahorita tenga otra emoción, no quiere decir que tenga bipolaridad, ¿cierto? No. Sí, Sí, eso es lo que hablamos en el podcast pasado, ¿no? Que está de moda decir, soy bipolar. Sí, porque cambio de estado de ánimo. Eso es simplemente un cambio de estado de ánimo, ¿cierto? La bipolaridad ya implica crisis depresivas y esos pueden ser meses. Y es una depresión, un estado de tristeza profunda. ¿Sí? Entonces los cambios de ánimo son leves. Entonces ahí no hay ningún trastorno. Entonces cuando dicen bipolares se están poniendo un rótulo de un trastorno grave y no lo es. Entonces en esa manía la persona se siente tan poderosa
que en los libros dice que son capaces de sacar hasta la casa por la ventana, o sea, se gastan todo. ¿Sí? Entonces, cuando hay demasiado entusiasmo, este tipo de manía de hiperactividad, pues también puede llegar a ser perjudicial. Lo que se trata es que las personas debemos aprender es a modular el afecto. Okay. Y es lo que evaluamos los psicólogos o los psiquiatras también, para evaluar cómo está, el estado psicológico, el estado mental de una persona, ¿no? Cuando evaluamos la esfera mental, evaluamos qué tanto la persona es capaz de modular su afecto. Y modular su afecto es que el afecto sea coherente con las circunstancias de la vida, que sea coherente. Entonces, si viene una persona y me regala una chocolatina y yo hago alboroto porque me regaló una chocolatina, pues hay poquita modulación del afecto. ¡Ey, me regaló una chocolatina, una chocolatina! Pues no. Pues no, cierto. Entonces la emoción es desproporcionada frente al estímulo que se está presentando. Entonces la idea es aprender a modular esas reacciones emocionales también. Claro que la emoción positiva, exagerada, también puede ser válida, ¿cierto? Se ganaron el campeonato, son los campeones del campeonato de fútbol 7 de la escuela, ¿cierto? Entonces, terminó el partido, pitaron y ganaron el campeonato y decir, muy bien muchachos, ganamos. Sí, no, tampoco. No, tampoco, ¿cierto? No dice, ¡ay! Los gritos, ¿cierto? Entonces hay situaciones que se ameritan que nosotros seamos capaces de expresar ese afecto, de podernos alegrar. Hay una palabra que rara vez escuchamos ahora y yo les digo que tenemos que aprender a regocijarnos, a sentir regocijo, ¿cierto? De las cosas que nos suceden, de las cosas que nosotros hacemos, de ser capaces de sentirnos felices y orgullosos por quiénes somos nosotros y por cómo nos comportamos. Así nos tenemos el parcial. Yo me puedo regocijar, porque si yo estudié, yo sé, le expliqué a otros, pero cometí un error y por el error no se dio el resultado, pues yo no celebro la nota, ¿sí? No celebro el 2.5, pero sí celebro que aprendí, sí, que yo soy capaz de aprender, que yo sé que tengo la energía para alcanzar mis metas, que yo me esfuerzo y que yo aprendo, que lo estoy haciendo bien. A veces uno hace las cosas bien y no resultan bien. Eso es que si yo pienso positivo, ¿sí? La ley de la atracción. Entonces yo pienso positivo, se me dan cosas positivas, es pura carreta, ¿no? Porque a veces uno hace las cosas bien y resultan mal, como el ejemplo que les puse. Entonces tenemos que aprender a regocijarnos de nosotros mismos, ¿sí? Y incluso en nuestra cultura, sí, parece que el valor sería como siempre mostrarnos ahí como, ¿sí? Nos felicitan, sí, felicitan a una persona y dicen, no, eso fue un trabajo en equipo, que no sé qué, ni siquiera somos capaces de recibir un reconocimiento, un elogio, ¿sí? Tenemos que minimizarlo. No, hay que expresarlo, hay que gozarlo, como cuando a un niño le dan un regalo, ¿cierto? Y empieza a romper ese papel de afán y regocijado, ¿cierto? Eso tenemos que aprenderlo a hacer nosotros, porque lo perdemos, porque ¿qué tal? ¿Qué dirán los demás o qué pensarán? Dirán que estoy loco o que estoy loca. La técnica valorativa me acordé, me faltó. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa lo que piensen los demás? Sí, no me tiene que importar tanto, ¿no? El mismo temor que se tiene aquí en la universidad se tenía en el colegio. Y allá quedaron. ¿Cuántas personas tienen contacto todavía con ustedes del colegio? ¿Más de 5? A veces, pocas veces, ¿cierto? Pocas veces. Y si pueden tener contacto con los 15 cercanos, se pueden contar con los dedos de la mano. Verdaderamente cercanos con los que podemos confiar. 5 de centenares de personas con las cuales dejamos de ser nosotros mismos por lo que ellos podían pensar. Dejamos de ser auténticos, perdemos autenticidad por lo que el otro pueda pensar. Y en últimas, ¿qué me importa? Los mismos de la universidad, cuando salgan con su título de la Universidad de Escuela Colombiana de Ingeniería, en sus vidas van a quedar muy poquitos compañeros de la universidad y ni un profesor, mucho menos un administrativo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les damos tanta importancia si son pasajeros? ¿Cierto? Bueno.
Pues bueno, Iván, me encantó haber podido tener este espacio contigo y pues con nuestros estudiantes. Esperamos también les haya gustado y se hayan llevado algo de información respecto a este tema tan importante que son las emociones, y que es lo que siempre está, pero es a lo que más le huimos, ¿no? Como terminamos también el anterior podcast y que me encanta, y es déjanos una pregunta para reflexionar acerca del tema. Bueno, creo que ya la hice, ¿no? Ahorita terminando. Pero con eso mencionaste, me acuerdas, recordándome también el título de este podcast, de La emoción manda. Dejamos de ser auténticos muchas veces porque permitimos que la emoción mande. ¿Sí? Evitamos sentirnos mal. Y resulta que a veces es normal sentirse mal. Lo que hablamos de la tristeza es buena. No puedo estar aburrido. No puedo estar solo. ¿Y quién dice que no? ¿Sí? Estar solo, estar aburrido es normal. A veces podemos tener espacio para el ocio, ¿cierto? No debemos permitir que esas emociones, que evitar las emociones gobierne y mande sobre nuestras vidas, evitar el malestar, ¿cierto? Es normal a veces tener ese malestar y es bueno tener ese malestar a veces. Si no siempre nos tenemos que sentir bien, porque siempre nos tenemos que sentir bien. Y hacemos un montón de cosas para buscar sentirnos bien y hasta terminamos siendo lesivos con nosotros mismos, ¿cierto? Puede ser sustancias, ¿sí? Internet, redes sociales, cualquier cosa de entretenimiento con tal de no sentirme mal o buscar sentirme bien. Y me alejo de mis metas y mis objetivos y lo que yo quiero ser, porque la emoción mande. Entonces, por favor, no permitan que la emoción mande. Y la pregunta, como dicen, aquí sería ¿cuál? Bueno, yo creo que ya se las hice, ¿cierto? Frente a los demás, ¿qué les importa? Lo que piensen los demás, ¿cierto? ¿Realmente importa? Bueno, muchísimas gracias, Iván. Pues a todos, gracias también por acompañarnos, para quienes nos están viendo a través de pues nuestro video podcast. También esperamos que puedan estarnos contando si les gustó, si no les gustó, que quisieran ver en próximos encuentros, en los próximos podcasts. Y pues nada, muchas gracias. Gracias.